Piedras Submatrix. Bueno, queridos humanoides, homininos, compatriotas, transhumanos, lo que sean, que están ahí, gracias a todos. Un gran saludo desde Puñas y Piedras, Nomadic Fede y Gnomes, Nicolás Oves y Federico Guaraglia, en este espacio tecno virtual, transoceánico y transdimensional, que es Hojas y Piedras, You Can Make It Happen. Estamos hablando hoy de amplitud de movimiento, flexibilidad. La importancia de la flexibilidad. Eso mismo, nos adentramos dentro de unas cositas que había compartido Fede estos días de la importancia de la flexibilidad como un limitante y potencial al mismo tiempo de la estructura biológica del ser humano, y la amplitud de movimiento desde la funcionalidad voluntaria de esas mismas estructuras. Esto tiene mucho que ver con el principio de la fisiología hacia la anatomía. Eso quiere decir que la anatomía es contingente y la fisiología es realmente el continente funcional, digámoslo así. Que la anatomía sea contingente quiere decir que si se me parte un bíceps, mi fisiología, el sistema nervioso y las estructuras que estén cerca de la porción larga del bíceps o lo que sea que se me ha partido, se van a adaptar y van a suplantar y sustituir a esa parte que se me rompió de la mejor forma posible, como pueda. No va a ser perfecto, pero la fisiología, si yo le doy estrés funcional, se va a adaptar con la anatomía que haya. Eso tiene mucho que ver con eso de la respiración, ¿no? Porque nosotros nos adentramos en este tema que había presentado Fede de la respiración, que tiene que ver la respiración con la flexibilidad, con la amplitud de movimiento. Ya vimos que tiene que ver, todo que ver, y directamente es desde el momento que salimos desde el vientre materno, ya nos enfrentamos a este ambiente hostil, que es el ambiente gravitatorio de la oxidación biológica del reino animal, por ejemplo, de los mamíferos primates homininos como nosotros. Y bueno, yo estaba justamente hablando de unos ejemplos y unos parámetros que presenta Ernesto Peto Gratacós en una de sus obras, que está muy interesante desde la parte técnica. Después también estábamos poniendo sobre la mesa todas estas técnicas, modismos y temas en boga sobre las metodologías de respiración, que no son nada nuevos en realidad. No. En muchos casos son ancestrales. Fíjate que ancestrales. No quiero dejar pasar, ya que estás hablando de esto, y incidir un poquito en el arte de que dicen que en el Tíbet, obviamente para mí está muerto. A ver, no quepa la menor duda que para mí, o sea, está muerto, pero aparentemente hay un monje tibetano, un budista o algo así, creo que es, que en su... dicen los que respira o que inhala que creo que cada 100 años hace como una inhalación y exhala algo así también de 100 años pasados, o sea, como que inhala y está inhalando y cuando va a exhalar pasaron 100 años y exhala de vuelta, como que está en un estado de meditación tan profundo que no me acuerdo muy bien cómo es el tema, pero si lo tenés ahí, Nico, está, porque creo que la información anda por internet, que no está por internet hoy por hoy. Y realmente los orientales han desarrollado técnicas de respiración alrededor de las disciplinas más cotidianas, y que yo creo que es algo que se debería mirar más allá del arte de pegar piñas y patadas, porque generalmente cuando uno piensa en lo oriental piensa primero karate, taekwondo, y si bien son disciplinas que están buenas para realizar, creo que en el oriente están más vistas por el arte de la canalización y de saberes y de momentos en el que uno está quizás contrariado con la vida. Yo no he visto caucásicos o afrodescendientes o maoríes o de ninguna otra etnia o de raza estando parados en una posición de concentración
escápulas retraídas, ojos cerrados, durante 40-45 minutos en esa misma posición. Podría llamarse una posición de isometría total, inhalando y exhalando, y inhalando y exhalando. No los mueve nada, parecen un árbol. Es más, se ponen siempre abajo de un árbol. Y están ahí inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Es algo muy interesante de ver. Yo he estado 45 minutos mirándolos, mirándolos y quedan estupefactos porque vieron que una persona los estaba mirando. ¿Es lo que es? ¿Un ganso? Ahí tenés. En pelota encima. -4 grados. Eso tiene que ver con el tumo. Muchas de las técnicas que usa Wim Hof están inspiradas en el tumo de los monjes tibetanos. Supuestamente las prácticas estas del tumo, la meditación del tumo de los tibetanos, eran especialistas en generar calor estando quietos, solamente con la respiración, y ellos se tapaban con unas sábanas blancas mojadas hasta secarlas. Y como dice Fede, los tipos estaban ahí quietos, respirando. Digo, esto no es nada nuevo, obviamente hay mucho más de lo que podemos llegar a conocer los occidentales. Y bueno, y seguramente los precolombinos no se quedaban atrás, todas las sociedades ancestrales de todo el mundo. Imagino que los Inuit, cerca de Alaska, obviamente todos los climas fríos y hostiles, incluso la gente, bueno, están los cazadores de la Polinesia, que se demostró que los tipos tenían unas adaptaciones en el bazo. Nosotros los occidentales civilizados no lo usamos mucho, parece, pero ellos el bazo lo usan como una bomba extra de oxígeno. Y antropólogos demostraron que podían llegar a estar bajo el agua en apnea hasta 14 minutos. Sí. Y eso es una adaptación de miles de años. Estamos hablando de tipos que no es que entrenan, sino que eran cazadores. Simplemente eran cazadores submarinos con un arpón y unos lentecitos, nada más que eso. En algunos casos usaban una especie de manguera a veces para ayudarse, pero hay un documental muy lindo en Netflix, la red marketinera, pero está lindo, se llama Jago Life Underwater. Muy lindas imágenes, un viejo ahí, 80 años. Sí, lo vi. Está muy lindo. Está muy bueno. Bueno, eso, no es nada nuevo esto. Bueno, ayer compartió un post de Hoffman. Gusta. Sí, me gusta. acerca de una persona que vivió 104 años en su ranchito cultivando súper justo. sus alimentos. Los zapallos. Y un día, una buena noche, no se despertó a la mañana siguiente. Y bueno, es una linda manera también de recordar. No hacía biohacking, no hacía método Wim Hof, no hacía entrenamiento con kettlebells. Ni siquiera los conocía. O sea, ni siquiera los he escuchado. Decían en el Rioba que vivió hasta 107 años. Ahí tienes. Y bueno, ni siquiera sabría su edad seguramente. Y nosotros algunas veces atinamos a ser como tal para tratar de... Lo que el otro día me reía mucho con el post que me mandaste del tipo que estaba haciendo el bronceado anal. El bronceado anal. Y digo, lo que falta es que ahora veas un par de personas, incluso Nico, incluso yo, capaz que diciendo, bueno, a ver qué onda, y estar como estaba el hombre, así, despatarrado completamente, con el dios sol ahí mirando. Con el culo abierto hacia Inti Raimi. Sí, Inti Raimi mirando así de reojo como diciendo... En un acto como diríamos, de prisionero, ahí sería una especie de presidiario. Un acto de entrega total. ¿Cómo que le dice? Como la de preso, ¿no? Como la de preso, duro como la Inti Raimi, duro como la de preso. No, grande, Troy Casey, la verdad que es un gran discípulo de Paul Check y luego no está viviendo el sueño neoliberal y me encanta porque no tiene límites. No, para nada. No. Bueno, que viva la carrera, que siga así. Sí, estamos hablando de un tipo que tiene también
más de 50 pirulos, ¿viste? Es interesante. Yo le quería compartir con todo esto la respiración, por más que el tema medular de hoy es amplitud de movimiento y flexibilidad, y la importancia de la flexibilidad, como decía Fede, todo esto tiene que ver, y cómo nos adentramos en esto de la respiración. Creo que también incluso vos lo compartías, Fede, y lo veníamos diciendo en el bloque 1. Sí. Si uno se mueve, quieras o no, desde la espontaneidad, o incluso yo que vengo del arte de la fuerza, digámoslo así, yo en realidad, bueno, incluso haciendo los CARs o las rotaciones articulares controladas, entrenando la amplitud de movimiento desde la programación, desde la voluntad y un esquema programado, conociendo el ejercicio físico, desde todas esas programaciones, incluso uno está entrenando la respiración, no hay manera que no puedas entrenar tu respiración, o sea, no hay manera. Y realmente, o sea, tenés una capacidad vital, como diría Ernesto, la capacidad vital de uno, por más que me digas, un bodybuilder, incluso te hablo de cualquier un bodybuilder, un fármaco-culturista, por más que no sabemos qué puede pasar dentro de su fisiología con un gran caldo de drogas que utilice. Pero incluso en ese ser, almost mutant, en gran estado de mutación masiva, incluso el tipo al entrenar la fuerza, hipertrofia, frecuentemente el tipo tiene la capacidad vital en algún grado potenciada más que un Homo urbanus enrollados hipocinéticos. No hay duda, porque el tipo a la hora de hacer apneas, glotis cerradas, fuerza, hay una respiración forzada, hay una amplitud de movimiento y una flexibilidad también, estrés sobre esas funciones de la jaula torácica incluso. Bueno, por ejemplo, yo no me lo he tomado como una misión así pragmática esto de las respiraciones ni nada por el estilo, es simplemente pendulado entre algunas, de repente hace varios años, entre algunos estados de meditación y he probado algunas respiraciones, pero nunca es que, digamos, me especialicé en nada de eso. Simplemente lo fui tomando conciencia también de las distintas respiraciones, como decía Fede, que pueden surgir en distintas situaciones de la vida. Y el otro día, cada tanto me recuerdo y me testeo la resistencia en apnea, ¿no? Y me hice una prueba, estaba ahí al lado de la torre de piedras en las rocas y tiré un par de respiraciones simpático-tónicas, pero muy poco, o sea, habré hecho 5 inspiraciones forzadas y después probé, como estaba en un lindo estado de contemplación, y no lo cronometré, pero seguro que estuve cerca de los 2 minutos y algo. Y digamos que para alguien que no lo entrena específicamente es bastante. Es más, otras veces en otros estados quizás lo probé y llegaba a 30 segundos. O abajo del agua, 25, 30, 35 segundos. Entonces, es tan pendulante como algo que bien dice Mario, que después en algún momento lo voy a compartir, está en la introducción del libro Amplitud de Movimiento. Es tan pendulante y tan versátil como el mismo tono muscular de las personas, que tanto tiene que ver y tan limitante es, o sea, a nivel psicoemocional, estructural, es un factor que no... Sí, que no sé. Bueno, quizás sí. si sos un monje tibetano, capaz que... Bueno, es una cuestión de técnica. Igual yo, mira, quiero leer eso que seguramente es lo que tenías pensado leer vos, que es la parte de cómo comenzaba el resumen. Cito a Mario. La respiración, como la postura y el tono muscular, reflejan transparentemente nuestra vida y los cambios circunstanciales que en ella ocurren. Cambios circunstanciales son los que les dije en el parque, estamos corriendo, viene un tipo en motosierra, circunstancia, me voy a morir, pum, hay que correr. ¿Qué pasa? Lo primero que sucede es que la respiración cambia automáticamente, hiperventilación. Me estoy yendo, se está hundiendo el barco, ¿qué va a pasar? No, tengo que prepararme para la apnea.
y mantengo y trato de que todo mi sistema esté armonizado para que yo pueda aguantar más el aire adentro y pueda alargarlo de a poco para que no largar tan rápido el oxígeno, para que el intercambio de gases demore un poco más de tiempo. Es decir, repito y sigo manteniendo mi postura en cuanto a la respiración. La respiración, para mí, y con todo respeto al que cree que se pueda entrenar la respiración, para mí no es entrenable porque como lo veo un poco como lo ve Ernesto. Para mí la respiración real pasa a nivel mitocondrial, citoplasmático, a nivel torrente sanguíneo, a nivel pulmonar. Después lo que uno puede hacer es perfeccionar la técnica de respiración, que es otra cosa, que es control de toda la bóveda torácica, como decía, que las vértebras, los segmentos flexibles o maleables de las vértebras y de las costillas sean maleables, que haya buena elasticidad, que los músculos de los pectorales, los músculos de los hombros, incluso los paravertebrales, los redondos, todo atenten contra una buena técnica de respiración. Que eso lo único que va a hacer es que puedas percibir más o menos oxígeno. Ahora, después está bien, la calidad del oxígeno, la calidad del aire, influyen, hay miles de factores que van a incidir directamente en la respiración, que se asemeja un poco a lo que es la respiración celular, pero que tiene sus grandes diferencias, en general. Sí. Sí, ahí yo aporto, bueno, en este caso, en esta obra de Ernesto, que es Sexo, Drogas y Longevidad, él utiliza el término drogas, en realidad, obviamente que es una tríada que emula el clásico sexo, drogas y rock and roll, no sé si uno es claramente visible. Entonces, las drogas en realidad trata sobre todo de las drogas endógenas, está hablando, en este caso se refiere más a las hormonas, ¿no? Y creo él también es un digamos, un vital transmisor de... Sí, quería decir que es un vital transmisor de los saberes de los orientales. Él mezcla mucho todo lo que es la cultura oriental en varios aspectos y bueno, sí nombra, ¿no? Todo tipo de técnicas, como decía, técnicas de respiración para una mejor captación, capacidad vital más eficiente, ¿no? Potenciarla en cierto sentido, ¿no? Punto, obviamente que esto va de la mano con lo mismo que decía Fede, que es la fisiología, incluso la calidad del aire, obviamente, el ambiente, el entorno, la fisiología que está haciendo uso de ese aire para captar ese oxígeno, obviamente, como todo, es la nutrición misma, ¿no? Y fíjense que es desde hojas y piedras, como decimos siempre, el principal nutriente es el movimiento, y en realidad en el caso de la respiración, una vez que se sale del ambiente uterino, materno, esa respiración que se convierte en una forma de nutrirnos básica para sobrevivir, está limitada y potenciada al mismo tiempo por el movimiento. O sea, el movimiento, como hablábamos hoy, la amplitud de movimiento y la flexibilidad de las estructuras que están en la periferia del sistema respiratorio, que es la caja torácica, ¿no? Digamos. Exacto. Entonces... Sí, termina. Sí, dilo. Quería justamente decir que Mario Di Santo dice que la respiración es limitante, entorpece cuando no está bien calibrada, citando literal, entorpece cuando no está calibrada, pero beneficia cuando es amplia y armoniosa. Eso significa que la respiración es, para mí, como tanto hemos hablado de limitantes, es una forma de lidiar con el mundo. Y el oxígeno prácticamente es aquello que nos oxida y de alguna manera u otra también que nos mantiene vivos, claro. Y nos mantiene vivos y que también nos condiciona, ¿no? O sea, condiciona y mucho. Sí, es el aspecto dual de estar vivos como animales en este ambiente
vital que nos toca como meninos mamíferos. Es que poca importancia le damos a la calidad del aire, ¿no? Porque generalmente miramos otras cosas. Primero miramos lo tactible, digamos, lo que se percibe, lo visual, en cuanto al agua, porque el agua está contaminada. Después, no pensás en el agua, pero pensás en tu físico y te mirás y decís, bueno, quiero mejorar la capacidad aeróbica, quiero mejorar esto, quiero mejorar lo otro, y resulta que donde estás viviendo es un enchastre el aire, está súper contaminado, y al fin y al cabo lo que estás haciendo es nutrirte de un oxígeno que está mucho más contaminado de lo que vos considerás que te está haciendo bien mejorar esa capacidad aeróbica, o que incluso tomar esa agua. Te volvés bueno en la captación de oxígeno, pero resulta que el oxígeno que estás inhalando es una verdadera mierda. Entonces, ¿cuál es ese sentido de mejorar todos estos aspectos de la amplitud de movimiento alrededor de la bóveda torácica, cuando en realidad lo que estás haciendo es aumentar las dosis de veneno que pueden terminar perjudicándote a nivel pulmonar? No sé, no quiero tirar porcentajes, pero no sé cuántas enfermedades hoy por hoy están vinculadas y con una alta tasa de mortalidad vinculadas al hecho de que que están vinculadas con la respiración, ¿no? Asma, ¿cómo se llama esta? La tuberculosis, neumonía, bueno, sí. el bacilo de Koch, tuberculosis. La rinitis es muy común, ¿viste? La rinitis que se le inflama y la mucosidad de los senos frontales. ¿Cuántas alergias entran por el torrente respiratorio? El aire está realmente contaminado. No, tenés que mejorar tu capacidad aeróbica para que tus pulmones capten más oxígeno. Está bárbaro. Estoy captando más oxígeno. El oxígeno es una mierda. Veo acá y ojo que estamos en un país chiquito seguramente, pero veo acá, vos que conocés acá Fede Avenida Italia, que es una avenida principal, después se transforma en la interbalnearia, y veo ahí tipo la gente que sale a correr ahí, que es una de las avenidas donde hay más autos todo el tiempo, todo el día, y digo, what the fuck are you doing, motherfuckers? ¿Entendés? Estás, no sé, correr en otro lado, correr en la calle de tu casa porque va a ser mejor, o sea, ambientalmente el intercambio gaseoso que vas a tener va a ser un poco mejor. Estás corriendo al lado de los autos. Fumate una caja de Marlboro, para eso va a ser mejor. Y cuando no están los agentes externos a lo que nosotros hemos inventado como esos agentes autoeliminatorios de la humanidad, como son los autos y todas las porquerías, el CO2 que largan los autos, y los vehículos a combustión antiguamente, después está la naturaleza también, que atenta muchas veces contra nosotros. Hay el plátano, a mí me mata. Sí. Es algo que, y bueno, es para pensar también, o sea... Y eso, España, también los conquistadores ahí hicieron su aporte para que nos acordemos siempre nuestros abuelos, nuestros grandes abuelos, bisabuelos. Hay un comentario de Nico. Sí. Respirar como si en nuestro nacimiento nos hubiesen dado un crédito de ciertos números de respiraciones y nuestra vida fuera a durar hasta el agotamiento del capital si estuviésemos penetrados de esta creencia. ¿Qué cuidado pondríamos a respirar lentamente? Bueno, sí, es como el que va y dice, bueno, ¿sabes qué? La vida es una sola, me compro el yate, me compro el auto, me compro el tráiler, me compro todo lo... Y bueno, está. A mí lo que como siempre decimos en los Ojos y Piedras, no venimos a adoctrinar, no venimos a dar consejos, no hay hombre tan viejo. Lo que venimos es a mostrar un parecer, a problematizar sobre resúmenes que nos proponemos junto con Nico desde Hojas y Piedra, y problematizamos. Después cada uno puede vivir la vida tal cual quiera, o sea, no somos quienes para decir, no, chicos, váyanse todos a vivir en la montaña. Federico, hoy por hoy, yo elegí irme a los Alpes porque considero que la calidad de aire es más limpia para mi hija. Para mí no, porque yo ya estoy contaminado. Yo ya tenía la Matrix, ya estoy... Claro, pero quiero dibujarle una Matrix diferente a mi hija y creo que hay lugares todavía que son como arcas de Noé,
Entonces, sí. en esos lugares se percibe una energía diferente, así como cuando Nico estuvo en Chichén Itzá y que percibió esa magia en el aire y en el suelo y en las cavernas con agua, que tenés unas fotos increíbles ahí. Existen, están. El tema es que hay que saber encontrarlos, hay que querer estar ahí y hay que saber cómo aprovecharlo, porque uno puede estar ahí y no saber aprovecharlo. Y realmente eso la vida es eso, simplemente indagar incluso hasta en lo que respirás. Es tremendo, gracias Nico por el aporte también. Juan de Nutrir tus Hábitos nos había hecho unos lindos aportes. Yes. Y bueno, nos entremezclamos mucho con el tema de la respiración porque bueno, me parecía muy interesante abordarlo a través del tema medular que nos convocaba hoy en Hojas y Piedras, que era la amplitud de movimiento y la flexibilidad como tal. Sí. Creo que es un tema tremendo. Como bien decimos, desde la principal nutrición que es para nosotros como animales, seres vivos, en la subfamilia hominina, este movimiento, la respiración implica movimiento. Si hay movimiento, tuvo que haber y tiene que haber flexibilidad de las estructuras, o sea, capacidad para la extensibilidad y la plasticidad de mis segmentos corporales, y sí o sí, si es voluntario, obviamente si ese movimiento es voluntario y consciente, hay amplitud de movimiento, o sea, hay control motor, y es ahí donde está, yo siempre digo, donde está la magia, ¿no? Donde está la llave. Claro. Ahí hay mucho por donde adentrarse, porque bueno, como hemos hablado también en Hojas y Piedras, hay varios términos que se pusieron de moda también en el fitness: la movilidad, la liberación, elongar, no elongar, flexibilizar, mobility, palabras muy importantes que carecen de sentido en determinadas áreas. Hay gente que se ilustra con las palabras que dijo un gran sabio, algún gran maestro, las promueve como si fuera algo vendible, y realmente las palabras no se venden. Lo que se vende es realmente una calidad, un aprendizaje en todo caso, o una vivencia. Después el resto de las cosas va a depender pura y exclusivamente de tu voluntad. ¿Podés mejorar tu capacidad aeróbica? Sí, bueno, ¿para qué? Si estás viviendo en un lugar donde el aire está súper contaminado, ¿cuál es el sentido? Si querés mejorar tu capacidad aeróbica y durante una hora entrenar como un yogi, que te cuenta las veces que respiran, para cuando en realidad lo haces durante una hora y después las 23 horas del día vivís estresado, caliente por la vida, quizás sin darte cuenta que estás realizando apneas porque estás tan nervioso que no estás respirando, o todo lo contrario. Es decir, es tan subjetiva la respiración como el arte de entrenar la respiración. La respiración es algo que lo controla el sistema nervioso autónomo en su gran mayoría. Es entrenable desde el punto de vista de técnicas. No vamos a decir que no se puede mejorar. El aspecto técnico, sí, pero ¿para qué sirve? En tu vida, ¿cómo se acopla esa mejora técnica? Bueno, eso tendrás que estudiarlo vos. Yo no creo que cada respiración o inhalación o exhalación que haga, estoy contando un segundo más o una exhalación más, una exhalación menos en mi vida. Yo respiro porque soy un ser humano y tengo la facilidad de hacerlo. Todas estas cuestiones nos las planteamos porque somos seres humanos y parten muchas cosas de la problemática de la cuestión, ¿por qué respiramos, no? Respiramos porque necesitamos vivir. Lo que hay que tener es entusiasmo, soplo interior de Dios. Y tenemos ahí andaba Gustavito Hoffman, que también ha trabajado mucho, yo lo conozco, en sus prácticas de respiraciones al estilo Wim Hof. El señor Caroso también, que dice que se le está ablandando el carozo,
últimamente, gran hombre de mar, pero no sabemos si está perdiendo sus dotes, cómo estará su capacidad vital, ya le dije, su capacidad de agua dulce, caza renacuajos. Dejó las ovejitas para comer renacuajos, me parece. Está esperando la gran metamorfosis. Pero bueno, yo les quiero compartir como para seguir aclarando estos términos de flexibilidad, amplitud de movimiento. Para los que no saben, ya me hago mi propia promoción. En realidad, yo soy un especialista en entrenamiento funcional articular, soy un Functional Range Mobility Specialist. Eso es nada más que una certificación más, que ustedes ya saben, los que me conocen, o sea, tengo también como un gran maestro en todo lo que es la amplitud de movimiento y el entrenamiento funcional y todo lo que es el arte del movimiento, a Mario Di Santo. En realidad es el referente que estamos utilizando más que nada hoy y el que más hemos citado hoy. Por ejemplo, desde el Functional Range Conditioning, el doctor Andrés Ospina tiene unas perspectivas muy similares y en general el loco, bueno, te dice, bueno, la flexibilidad es eso, sí, es el puente hacia la amplitud de movimiento, obviamente que es necesaria, pero como siempre, es como pasa, ¿no? Por ejemplo, en la industria del fitness o en el ámbito del ejercicio para la salud y bla, 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 el campo del marketing y la industria que ofrece, como bien decía Fede, palabras importantes que van perdiendo valor cuanto más se dicen y cuanto más se repiten y cuanto más se ofrecen. Se van como pasando por cernidores, hasta que queda un granito ahí de algo que no sabes si es arena, si es sal, no tiene más esencia, no tiene más mensaje cualitativo. Y en realidad es eso, ¿no? Andrés Pina te dice que sí, pero el tema de la flexibilidad es que no te quedes con la flexibilidad pasiva. O sea, que es, ¿por qué te vas a quedar con el simple acto de estirar? Y esto también lo dice Mario también, en muchos aspectos. O sea, si tenés un rango pasivo, o sea, el hecho de que ese rango se transforme en un rango activo te abre compuertas, te abre unas ventanas con puertas, te abre senderos, una gama de posibilidades para tu experiencia vital, motriz, hartamente importante, tremendamente importante. Y esto lo vamos a ir aclarando si es necesario. Voy a citar a Mario en la introducción del libro Amplitud de Movimiento. Mirá qué interesante, Fede, hay una parte, él lo que hace es tratar de hacerla breve, porque al principio, no sé si lo leíste eso, pero en la introducción del libro dice: las introducciones casi siempre son muy aburridas. Sí. Entre paréntesis. La mayoría de los lectores la saltean sin el menor remordimiento y no es difícil entender por qué. Porque por consiguiente trataremos de ser breves. Y bueno, son un par de páginas. En realidad yo voy a leer solo un fragmentito. Y es esto: en el capítulo 3 de este libro, de este gran libro, el capítulo 3 mira a la flexibilidad y a la amplitud de movimiento como variables dependientes, es decir, como efectos resultantes de una buena cantidad de factores que sobre ellas influyen. Ya tocamos un poco esto. Esto ayuda a comprender la irregularidad propia de las manifestaciones de flexibilidad, known as respiración, como decíamos hoy. Es el mismo ejemplo de flexibilidad de respiraciones, se puede ejemplificar. Yep. Quien pretenda un progreso lineal de la amplitud de movimiento está equivocado. De la misma manera, para interpretar un poco mejor nuestro interior y el de otras personas, nada mejor que echarle, aunque más no sea de vez en cuando, una ojeada al tono muscular. Amplitud de movimiento, flexibilidad y tono muscular abren juntos una ventana al interior de los sujetos. Despabilarnos respecto de tan rotunda realidad es el propósito primario de este capítulo. Los 3 capítulos siguientes pretenden desarrollar los aspectos más relevantes relativos a la biología susceptible de no solo explicar el fenómeno de la flexibilidad, sino, y por sobre todo, de estar en condiciones de respaldar nuestras particulares. Está bueno, ahí sigue. Pero lo interesante era ese fragmento. Que pone estos 3 factores íntimamente correlacionados entre sí. Ahí se fue un poco Fede, estás ahí, ¿no? Sí, estoy acá. Estos 3 factores que son la amplitud de movimiento, la flexibilidad y el tono muscular. Que son 3 factores que, así como hablábamos hoy
de lo versátil y lo subjetivo que puede ser también el manejo de la respiración y obviamente una necesaria adaptación a la circunstancia o situación del sujeto, así como sucede la respiración, que depende de flexibilidad y amplitud de movimiento como tal en las estructuras periféricas como la jaula torácica y todos los elementos y músculos y cartílagos y hueso y demás que están inmiscuidos en la respiración, así es con el tono muscular. El tono muscular, cuando estás aburrido, deprimido, triste, no es el mismo tono muscular cuando estás jubiloso, alegre, excitado. Totalmente. Y así en todos los estados anímicos y psicoemocionales por haber. Y sí, exactamente. Y reaccionales, o sea, como decíamos, o sea, depende mucho de lo que esté pasándote alrededor, que vas a hacer, vas a adaptar la respiración. Pero lo particular de esto es que dependiendo de cuál sea el estímulo, dependiendo de qué sea lo que te esté sucediendo, vas a llegar a una hiperventilación, vas a regular. El cuerpo es sabio, hay que dejarlo saber actuar. Y bueno, y uno lo que puede hacer en esos momentos es simplemente acatar órdenes, porque hay que saber acatar órdenes. El cuerpo por algo se subdividió en dos sistemas nerviosos, que eso da para pensar, y en grande, y eso lo podemos dejar para otro programa también, por qué el cuerpo decide controlar algunas cosas de manera automática y por qué después nosotros tenemos la facultad de hacer uso y desuso de ciertas funciones motoras. En general son funciones motoras reguladas por el sistema nervioso central. Es una gran pregunta que yo me he hecho últimamente, y últimamente no, que me vengo haciendo hace años, porque durante un tiempo tengo que admitir que fue un poco paranoico y me daba un poco de miedo el hecho de pensar que había un sistema nervioso autónomo que controlaba todas mis facultades y que y que en algún momento podía hackearse o que podía empezar a funcionar mal y que automáticamente La gran pregunta es, ¿estamos hackeados o es lo mismo que nacimos? ¿Estamos hackeados ya de fábrica? Es como el pecado originario, el error originario. Es, es lo que decía el maestro George Ivanovich Gurdjieff, decía que a los seres humanos le habían encriptado un chip que los hacía quedar totalmente distraídos y enajenados, descentrados de sí. Y bueno, se puede interpretar de varias maneras. Yo creo que podemos aclarar en cuanto a dejar bien un poco sólidos, digamos, lo que tratamos hoy, Friedrich, y ya cerramos con esto. You got it. Desde la importancia de la flexibilidad, como ya sabemos. Yo, mira, es más, tengo una reminiscencia de algo importante que quería compartir, que tiene que ver con el tema de la evolución del movimiento humano in vida, como de la pequeña Zoe, que la siento, es por qué. Esta pregunta se la ha hecho a como compañeros, seguramente lo hemos tratado en hojas ideas, pero quizás no tan literal. O sea, ya lo hemos tratado desde la evolución de los patrones primitivos básicos del movimiento humano. Suavecita. You got it. Te escuchamos atentamente. Yeah, motherfuckers. This is Hojas y Piedras. This is Hojas y Piedras Story. You got it. Este es el ejemplo que estábamos buscando, Zoe, en nuestro caso de estudio. Nuestro casito de estudio, Zoe, porque en realidad es a partir de cuando, o sea, Fede, como el padre de Zoe, estuvo haciendo algunos experimentos, obviamente, con su pequeña hija, en cuanto a la amplitud de movimiento, la flexibilidad, cómo se iban desarrollando y cómo siguen gestionándose los patrones básicos del movimiento. Todavía queda mucho, obviamente. Queda mucho por estudiar. El gran tema es que yo creo que por un lado es muy lógico y por otro lado muy complejo desde seres civilizados y
y ordenados estructuralmente por la razón y el comportamiento sociocultural y demás, ¿no? Desde los paradigmas dominantes. Porque esto es lo que yo planteo siempre, ¿no? Si agarramos a Zoe, si Zoe continuara gestando como va ahora a seguir gestando, ¿no? En su primer año, en su segundo año, en su tercer año, en su cuarto año, va a tener un movimiento humano muy espontáneo y fluido y muy versátil y muy completo. Lo más probable, porque las limitantes es su propio cuerpo, el entorno y no mucho más. Y si los padres le dicen no, o sí, o cuidado, o no, más o menos, ¿no? Sí. Entonces ahí hay amplitud de movimiento. El tema es a partir de cuándo la flexibilidad pasa a ser amplitud de movimiento, que eso, o sea, eso es como dice Andrea Ospina, las fuerzas del lenguaje celular, como bien lo está viendo Fede y su esposa Vane también, cuando Zoe se va, ahora está gestando, no sé en qué etapa está, pero ya está gateando, estaba intentando caminar ya. Está intentando, yo le llamo reptiliar al hecho de que ella se pone panza al suelo y empieza a moverse la cabeza, eso mismo que estás haciendo vos, intentando, eso mismo, eso es reptiliar. Es reptiliar, lo único que ella lo hace con más gracia, dice, tío Nico, no te sale tan bien como a mí, discúlpame que te lo diga, pero mira, esto ya es parte de la evolución. Esto que ves acá, la rectitud en cuanto a la cabeza estable acá, eso es un grado de evolución a nivel... Ahí tenés de la flexibilidad, que era una limitante y un potencial. Ahora ya hay amplitud de movimiento, porque ella está controlando, que no se le cae la cabeza, podemos decirlo. No se le cae la cabeza, literalmente. Entonces, ahí está el pasaje, ¿no? Como dice Andrea Ospina, es las fuerzas del lenguaje celular. Eso de reptiliar, todo ese primer rolado, y después empezar la cuadrupedia y empujar contra el suelo, también es lo que va solidificando todos los patrones primigenios básicos de movimiento, como el empuje, obviamente, la tracción y la locomoción primigenia, y lo que va a hacer también la inclinación, enderezarse, obviamente que el acuclillamiento, la sentadilla primigenia, y la amplitud de movimiento. Exacto, la amplitud de movimiento. ¡Va con la madre! Se va. Pero en nuestro caso de estudio eso es Sí, yo estoy haciendo muchas anotaciones, tengo un Word que después cuando lo termine te lo voy a pasar, prácticamente con el día a día, tengo una foto día a día, tengo videos de progresiones, de trabajo, me ha llevado su buen tiempo de interpretación, pero ese pasaje que decís vos de la flexibilidad a la amplitud de movimiento, para mí es como lo planteas vos. Hay un antes y un después en el entendimiento. La amplitud de movimiento para mí son todos los movimientos de alguna manera u otra. Decir que la flexibilidad es una capacidad, la capacidad de moverse, como decías vos hoy, de la propiedad de elasticidad de los músculos, de contracción, incluso de los huesos, los tendones, los ligamentos, todo eso forma parte de la flexibilidad. Extensibilidad. Exacto, que muchas veces se confunde con la flexibilidad con la elasticidad. El tipo se separa las piernas y dice, qué flexible que sos. No, este tipo no es flexible, es elástico. Sí posee, como cualquier ser humano, como doña Olga, con sus 90 años, la capacidad de flexibilidad, porque Olga se puede mover. Lo que no es quizás tan elástica, pero también es elástica. Lo que hay que saber interpretar en cuanto a la amplitud de movimiento y la flexibilidad es lo que creo que es saber cuándo se controla, cuándo no. Ahí es para mí la mayor encrucijada. Lo cierto es que el proceso de aprendizaje y de control de ciertos patrones motores lleva mucho tiempo y conlleva también un estrés muy grande para nosotros, porque nosotros supimos tener la edad de Zoe, no lo recordamos, pero hay un gran esfuerzo físico
de parte de los seres humanos al momento de descubrir su propia biología y sus propias limitantes. A mí hay una parte que me interesa mucho, por otro lado es muy buena. Sí. Sí, es necesario, digamos, ¿no? Es el proceso hermético, son las adaptaciones herméticas, el estrés necesario. A mí me parece interesante que esa flexibilidad que como potencial y a través del movimiento y del desarrollo neuromotriz se transforma en amplitud de movimiento, o sea que hay control motor en esos rangos y se solidifican y se generan los patrones de movimiento básicos, en el caso del pequeño menino, el pequeño humano, como después por conductas y sobre todo por el comportamiento y la toma decisional del niño, que en realidad es sobre todo más de los padres, obviamente, por el hecho de tener que ir a educarse, ¿no? Supuestamente, y estudiar y sentarse y todas esas cosas que se hace desde los paradigmas dominantes, como también ahí puede haber una nueva limitante, o sea, la amplitud de movimiento obtenida, todo ese esplendor, ese ultra hombre nietzscheano, como decimos, desde la psicoquinética nietzscheana, el niño, toda esa riqueza motriz y esa versatilidad y esa amplitud de movimiento tan vasta que se había desarrollado, puede empezar a mermar y reducirse y limitarse nuevamente por el simple hecho de use it or lose it, o sea, dejas de usar esos rangos, dejas de reptiliar. ¿Cuántos de nosotros dejamos de reptiliar en primero de escuela? O en jardinera, lo que sea. Sí. ¿Y dejamos de hacerlo, simplemente cuánto dejamos nos cuesta después retomarlo, si queremos retomarlo, ¿no? Sí, y cuanto más, o sea, sí. Es increíble, la verdad que si a uno le apasiona este tema y realmente se intriga por ver el paso a paso, yo me considero un privilegiado por estar gran parte del tiempo con mi hija y ser entrenador, entre comillas, ¿no? Y aplicar todo mi conocimiento sobre ella. Es apasionante ver cómo el desarrollo muscular, el desarrollo óseo, ligamentario, tendinoso se va llevando a cabo y cómo los patrones de movimiento se empiezan a manifestar. Cómo esos patrones básicos de movimiento, como habíamos hablado varias veces, catalogados, encasillados en empuje, tracción y demás, empiezan a manifestarse de una manera muy prematura, movimientos muy toscos, pero que son el principio de algo que pueden hacer grandes, que nada más ni nada menos le van a mover el mundo. Entonces, la riqueza motora, para mí, o la riqueza en cuanto a lo que viene a ser para mí la vida en el futuro, está en lo que es una buena amplitud de movimiento. Más que la flexibilidad, ya te digo, va tan de la mano con la amplitud de movimiento que ni siquiera podría decir quiero que sea flexible y que sea amplia de movimiento. Quiero que tenga una buena amplitud de movimiento, que sea ducha en cualquier aspecto, en cualquier circunstancia que se le presente en la vida, ya sea saltar un charquito como tener que correr del hombre de la motosierra en el futuro. Sí, acuérdense, técnicamente hablando y bien cortito, ya vamos cerrando. Sí. Amplitud de movimiento, como bien dice Fede, implicó el pasaje o la cualidad o la virtud o la capacidad de haber tenido la flexibilidad de ciertos grados articulares. O sea, yo para tener amplitud de movimiento ya tengo la flexibilidad de esos grados. Para hacer un acostillamiento, una sentadilla primigenia, ya tengo la flexibilidad en esas regiones articulares, ya tengo la flexibilidad en el tobillo, en la rodilla, en la cadera y en la columna. Que permiten el movimiento. Que permiten la activación y el control motor en esos grados. O sea, eso es la amplitud de movimiento en un patrón, ponele, ¿no? Claro. Que lo sabe hacer Joe y nosotros hacemos el intento de mantenerlo, por ejemplo, con una sentadilla profunda primigenia. Sí. Y eso implica los famosos degrees of freedom, los grados de libertad, que también tienen que ver con los patrones de reclutamiento, que en realidad, en términos de verdad y mentira, en la ciencia, en realidad los grados de libertad y los patrones de reclutamiento son más reales que los patrones motrices en sí, porque los patrones motrices en sí es una categorización muy humana, muy antropocéntrica de
encuadrar a los gestos básicos del movimiento humano, cuando en realidad no es así, pero hay varias categorías y muchas clasificaciones. Y estos patrones de reclutamiento sí, quizás son más reales desde la neurofisiología, porque en realidad son sencillamente: voy a cuclillarme voluntariamente. El patrón de reclutamiento que hace es la secuenciación de activaciones musculares en las fibras y gases que preciso para generar ese patrón, para esa posición. Y ahí están los grados de libertad, que son esos mismos bucles y canales e interconexiones neuromusculares. Y ahí está el patrón de reclutamiento en sí, que es la secuenciación de activación. Sí, entonces, involucra un gran trabajo, ¿no? Porque eso es desarrollo de motoneuronas, desarrollo de más unidades motoras, que creo que es lo que va muriendo a lo largo de la vida y lo que va condicionándonos, y que puede involucrar quizás ahí el comienzo de lo que nosotros podemos denominar como el hecho de nacer lesionado, ¿no? El abandono de los patrones primigenios, que no son los patrones motores básicos, como comúnmente llamamos en hojas y piedras y hicimos en el pasado, sino que podríamos denominarlos como los patrones primigenios, lo que nos trae a la vida y lo que nos, en un ambiente diferente y no en un ambiente controlado como el que estamos nosotros, determinar un antes y un después en la vida de un ser humano. ¿Qué nos llevó a evolucionar? ¿Qué nos llevó a solucionar las problemáticas motrices en el pasado? La reptilar, la cuadrupedia temprana, un entendimiento de colgarte, brachializar, rotar. Saltar. Los patrones de movimientos básicos están muy vinculados con el patrón frontal: empuje, tracción, el desplante. Todos esos son patrones que se van solamente en el plano frontal. El primer gran logro de los bebés es la rotación. El primer gran logro de un bebé es pasar de estar boca arriba a estar boca abajo a quedar ya sea lo que sea, como sea que haya pasado el gesto rotacional, que eso puede determinar. La gran rolada es el gesto motor por excelencia, que involucra un gran acto de fuerza, y que no es ni plano frontal ni plano lateral, es un plano rotacional, o sea, se rota. Y es muy interesante, un plano transversal. Lo más interesante que es previo a la locomoción per se, o sea, eso es lo que habilita la locomoción en cuadrupedia, por ejemplo. Sí. Es súper interesante. Sigue siendo decir que un patrón básico es el patrón madre es difícil, o sea, si es el patrón es el padre o madre de todos los patrones básicos, es muy difícil porque incluso ese primer rolado es el que habilita luego a que se vaya solidificando y se vayan gestionando todas estas neuroconexiones, estos grados de libertad hacia reptiliar o andar en cuadrupedia, gatear, y luego sí, con ese patrón cruzadito, reciprocidad contralateral. Sí, luego en algún momento la bipedestación. Exacto, sí. Es todo un proceso evolutivo muy interesante de ver y de anotar. Hay pasos. Y ahí, ¿sabes qué está? La esencia, para mí, ahí está la esencia de la rehabilitación de patrones motores, ya sea para niños que carecen de una buena estimulación a temprana edad, a nivel de cognitivo, llamémosle, que no tienen una buena coordinación y demás, es volver a realizar esos patrones básicos de movimiento, que son los primigenios, como decíamos, que pueden ayudar a reconectarse, y más aún en tempranas edades, con esta musculatura transversal que yo creo que hoy por hoy se deposita mucha fe en los educadores motrices, en las maestras y en los maestros, y yo creo que ahí el padre y la madre juegan un rol preponderante en el desarrollo físico, así que un tironcito de oreja para aquellos que se fían y confían plenamente en los centros de salud para sus hijos. No hay mejor ejemplo y de imitación para tu hijo o tu hija que el tuyo propio.
Así que nada, Nico, si te parece ir cerrando por acá, mi hija está pidiendo a gritos el bañito. Like always, it's a big pleasure. Gracias a todos por participar. Este programa va a estar en YouTube, va a estar en Evox, va a estar en Spotify. De mi lado y mi reflejo atrás, les agradecemos a todos, como siempre, el cariño y el apoyo por todo esto. A vos, Nico, como siempre, un placer. Gracias por tu conocimiento y va a ser hasta el próximo mensaje. Power. Con todo. Yo quiero hacer mis saludos finales y mi gran reflexión es la importancia de la flexibilidad, esencial. El primer nutriente, el movimiento, el Homo Vivus Vitality, ¿no? en el centro, el menester de este asunto, y que en realidad la amplitud de movimiento es realmente lo que puede darme más oportunidades, posibilidades, opciones, ventanas, puertas y abrir senderos en lo que sería la gran experiencia motriz de la vida. Y lo último que se relaciona con el programa es respirar como sos y por lo que sos y por lo que te toca vivir. No te preocupes tanto por el hecho de mejorar técnicas y demás. Lo importante es que vos te mantengas vivo y que todo el sistema respiratorio esté lo más limpio posible. Después, técnicas irás adquiriendo con el paso del tiempo o no. Lo importante es que de eso se encarga el sistema nervioso autónomo, así que no nos maquinemos tanto con el hecho de respiro bien, respiro mal. La técnica hace al maestro. Cuanto más practiques, mejor vas a ser en una técnica específica. Después de respirar, vamos a respirar. El maestro tiene que estar despierto. Exacto, hay que estar despierto. Vital. No tiene que estar distraído. No se distraigan, vos. La Universidad de Hojas y Piedras vive y será un hecho. Universidad, Hojas y Piedras. Los esperamos, compatriotas. You got it, motherfuckers. UHIT. Hojas y Piedras. Gracias por